Saludos amigos del podcast del Nuevo Diario. En este nuevo episodio estamos con un gran amigo que vamos a conversar aquí sobre varios temas interesantísimos. Tenemos aquí a Orlando Jorge Villegas, actual diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y actual precandidato a las aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional, pidiéndole a cada uno de ustedes que por favor se suscriban a este canal, que le den me gusta y que también hagan un comentario aquí en la caja de comentarios. Me acompañan, como de costumbre, don Percio Maldonado Sánchez, quien es el director general del grupo El Nuevo Diario, y también Luis Brito, quien es nuestro jefe de redacción. Bienvenido, Orlando, al podcast del Nuevo Diario. Gracias, Jaime. Gracias, don Percio. Gracias, Luis, por la oportunidad. Me siento como en casa. Bueno. Y muy contento de compartir con ustedes nuestras ideas y proyectos para la alcaldía y felicitarlo también por la plataforma innovadora de este podcast y otras que estoy viendo que están realizando, que coloca el periodismo dominicano en un nivel de innovación muy importante. Bueno, Orlando, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero comenzar dando una queja contra ustedes, ¿verdad? Porque ustedes parece que se pusieron de acuerdo para venir ligeros y de azul. Y de azul. Y no me avisaron, ¿verdad? Así que yo me lo imaginé. Yo dije, Orlando va a venir en alguna chacabana, cómodo. Usted tiene azul también. Con este calor, don Percio. Sí. Bueno, Orlando, hay el desafío. Estamos en la recta final de que los partidos decidan las hojas de candidatos y aspira a la alcaldía. Parecería que la alcaldesa en definitiva no va a optar por esa posición, lo que quiere decir que el partido tendrá que escoger entre ustedes. ¿Qué es lo que tú le estás planteando a la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que entienda que tú eres el candidato adecuado para sustituirla? Mire, en primer lugar, don Percio, luego de casi cumpliendo 3 años de experiencia como legislador, un escenario donde vamos a crear políticas públicas. En este momento estoy buscando la oportunidad de pasar de hacedor de políticas públicas a ejecutor de políticas públicas. En ese escenario, el lugar idóneo para, digamos, esa transición y para poder demostrarle a la ciudad nuestra capacidad gerencial, administrativa, pero también de visión de ciudad, es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Por eso hemos dado este paso de aspirar como precandidatos a la alcaldía del Distrito Nacional, en el entendido, como usted bien dijo, de que la alcaldesa Carolina Mejía aparenta que no va a repetir en el cargo. Luego de varios años, don Percio, primero como ciudadano en el sector privado, que estuve trabajando de cerca en temas como el turismo de la ciudad, el deporte de nuestra ciudad y otras propuestas en materia de medio ambiente vinculadas a la ciudad de Santo Domingo. Y ahora como legislador que pude conocer mucho más a profundidad lo que es no solamente mi circunscripción, sino también la circunscripción 2 y 3, que la vengo recorriendo ambas desde el año pasado. He podido ver los retos que aún tenemos como capital de la República Dominicana. Yo quiero valorar y destacar que tanto Roberto Salcedo, David Collado y la propia Carolina Mejía han impregnado su visión en los puntos que ellos pues entienden que en sus diferentes gestiones los capitaneños han demandado. En nuestro caso, don Percio, hemos visualizado los siguientes pilares, que son pilares que se basan en encuestas que hemos hecho de trabajo y que nos dicen que los ciudadanos de la capital en las 3 circunscripciones y en sentido general buscan de una gestión en el ayuntamiento en este momento. Y a eso le agregamos, don Percio, nuestra propia visión. En primer lugar, el tema de seguridad. La verdad es que el tema de seguridad es algo que obviamente preocupa a todos los dominicanos. Tenemos retos y desafíos por delante. Ahora, yo pienso que la gestión municipal tiene que involucrarse en los temas de seguridad de su demarcación. En el caso del Distrito Nacional, ¿qué nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, en materia de seguridad? La creación de un centro de comando que opere desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y ese centro de comando operará con cámaras de seguridad que nosotros le vamos a decir a los constructores que torre que se construya, plaza que se levante, en fin, cualquier obra que se levante en el Distrito Nacional, tienen que adecuar el entorno y ese entorno tiene que contener cámaras de seguridad. Como la ciudad no cuenta con un presupuesto que uno quisiera
para ejecutarlo propiamente, hay que ser creativo y pensar en este tipo de alianzas. Esto lo hemos conversado ya. Una parte importante del sector construcción de la capital. En muchos países, don Percio, cuando se levanta una torre, por ejemplo, los constructores, bajo un acuerdo con el ayuntamiento, ponen las aceras en forma, iluminan la zona, colocan cámaras de seguridad, generan una especie de arbolado. Todo eso lo queremos hacer porque eso no solamente genera un sentimiento de seguridad y nos proporciona información de seguridad, pero embellece también nuestra ciudad. En segundo lugar, un tema controversial, pero que yo entiendo que hay que jugársela y hay que hacerlo, es el soterrado de la ciudad. Yo creo que ya ese tendido eléctrico y ese cableado que no solamente contamina visualmente la ciudad de Santo Domingo, pero de alguna manera afecta el medio ambiente y la salud de los propios capitaleños y de las personas que vienen a la capital, hay que ya definitivamente trabajarlo para convertirlo en el soterrado. En la ciudad colonial, cuando se hizo el primer préstamo, o la primera ejecución del préstamo del BID con el Ministerio de Turismo, ustedes ven que en esa parte de la zona se hizo un trabajo del soterrado que es muy bonito. Imagínense que pudiéramos replicar ese modelo en el resto de la ciudad. Y yo estoy consciente, don Percio, que un alcalde en 4 años no va a poder quizás trabajar la ciudad completa, pero yo quisiera como legado dejar por lo menos el perímetro central con el soterrado trabajado, porque de esa manera entusiasma a no solamente a un próximo alcalde, pero a los propios ciudadanos a que entiendan que esto es una obra necesaria. Normalmente el soterrado se le huye porque se dice que no se ve, que es algo que políticamente no se ve, que las excavaciones pueden generar algún nivel de rechazo por parte de la ciudadanía. Pero en estos días, casualmente, conversando con un técnico del ayuntamiento, me decía que existe un proyecto muy interesante donde se trabajaría el soterrado sin hacer excavaciones. Nosotros en estos días vamos a ver ese proyecto para entenderlo y si es así, pues también obviamente adoptarlo. Escuchándote con esos puntos básicos, pienso que en la mayoría de los edificios y incluso de las empresas en las casas importantes de la mayoría de los barrios hay cámaras ya colocadas. Así que es un trabajo que simplemente sería interconectarlo. Pero faltan muchas cámaras, don Percio. Bueno, faltarán muchas, pero lo que quiero decir es que muchas cámaras en edificaciones están instaladas. Además están las cámaras del 911, que me imagino que también en un proyecto de esa magnitud se pudieran dar cobertura en el área en que operen. Pero pensando en el soterrado, por ejemplo, el metro de Santo Domingo, cuando se diseñó, parte del objetivo era ese. Y el túnel del metro se han hecho, pero no se han metido los cables por ahí. El túnel de la Núñez de Cáceres se dijo que era ese. El túnel está hecho, pero no se han colocado los cables. Es decir, que es introducir los cables por algo que ya está hecho. Es decir, que es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Correcto. Y como le digo, ese soterrado incluso incluye el drenaje pluvial, que hay que también, obviamente, terminar de darle forma para que sea una solución conjunta, pero debe ir de la mano del proyecto del soterrado. Un tercer punto muy importante, don Percio, es la promoción de Santo Domingo como un destino turístico. En una época pude ser representante del sector privado en el clúster turístico de Santo Domingo y pude entender el potencial que tenemos en materia gastronómica, histórica, cultural. Pero no se le saca el provecho necesario a la ciudad de Santo Domingo para atraer turistas. Tradicionalmente se le ha dejado la promoción al Ministerio de Turismo, pero en los países avanzados y los países quizás con una autonomía municipal mucho mayor, quien promueve su ciudad como destino turístico es el ayuntamiento, es el alcalde local. Exacto. Entonces, conociendo el potencial que tenemos, nosotros vamos también a promover este destino como parte de la joya turística que tiene la República Dominicana, pero específicamente en ese renglón: cultura, historia, gastronomía y negocios. Porque ya sabemos que el gobierno dominicano firmó un acuerdo con IFEMA en Madrid para crear un centro de convenciones que se estila que será donde estaba el antiguo Hotel Hispaniola. Pero el ayuntamiento tendrá un papel importante en la gestión y obviamente en la realización de ese centro de convenciones. En otro lugar, don Percio, el deporte. El deporte, todos mis proyectos, tanto como diputado, como en cualquier otra aspiración que yo me encuentre, tendrán un renglón dedicado al deporte. Yo creo que el ayuntamiento debe de promover torneos interbarriales gerenciados por el propio ayuntamiento, crear incluso una base de datos de los atletas que tiene la capital para poder promoverlos en diferentes ligas. Eso ocurre bastante también en otras ciudades del mundo. Tenemos un talento deportivo increíble aquí en la capital de la República Dominicana, pero tenemos que elevarlo y apoyarlo mucho más. Medio ambiente, don Percio. No puedo dejar de lado el medio ambiente.
promover y crear espacios verdes. La ciudad está carente de espacios verdes. Debo decir que en el momento que estamos conversando contigo hay un fuerte aguacero. No sé si tú eres un hombre de cábala, a lo mejor eso es de buena suerte. Una copiosa lluvia está cayendo, sí. Qué bueno que está lloviendo, porque sabemos que el país necesita esta agua ante la ausencia de agua que hemos tenido en los últimos meses y también para evitar la sequía y otros factores que hemos estado viviendo. Yo recuerdo que con Jaime conversaba en un panel que hizo el Nuevo Diario en la cumbre de los presidentes de Parlamento y le comentaba a Jaime que la tendencia en estos años es que se reduzca la lluvia en la República Dominicana. O sea que cada vez que llueva hay que darle gracias a propósito de la lluvia que está cayendo, el tema de las alcantarillas, invernales, es un tema como de nunca acabar en la República Dominicana. Aquí en la capital, sobre todo, donde tú aspiras a la alcaldía, cuando llueve una inmensa cantidad de calles y avenidas se inundan de agua. ¿Cuál es el misterio que ningún gobierno, ningún ayuntamiento ha podido resolver ese problema de manera definitiva? ¿Cuáles son tus planes en ese sentido? Voy a ir para allá porque es justamente el eje transversal de los 6 pilares que les estoy comentando. Yo le comentaba el de los espacios verdes, que carecemos de espacios verdes. Ahorita hablábamos del calor, que por eso a veces uno anda así con chacabana o un poco informal. Y la ciudad necesita espacio verde para hasta tener sombra, que una persona pueda sentarse y coger un poco de fresco. Y vamos a promover la creación de espacios verdes. El último eje, y es muy importante, don Percio, claro, son 6 ejes que hemos identificado en esta etapa. Esto puede ampliarse, puede obviamente mejorarse. Son algo que en los barrios es muy exigido, pero a poca atención se le presta y son las funerarias municipales, don Percio. La exigencia que hay en los barrios de la capital por la presencia de funerarias municipales para que las personas puedan enterrar o velar dignamente, mejor dicho, a sus seres queridos es algo que en cada rincón que voy me lo mencionan. Entonces vamos también a ampliar la presencia de funerarias municipales en los barrios populares de la capital. Ahora voy a tu pregunta. Luego de esos 6 pilares hay un eje transversal que es vital y es eficientizar los servicios del ayuntamiento. Yo pienso que nosotros como país tenemos grandes retos en materia de la cultura de servicio. Somos usuarios de empresas del sector privado, del propio sector público, donde hay que hacer una fila, hay que esperar a una persona, hay que esperar un tiempo de entrega de un documento, por mencionar algunos servicios. El ayuntamiento es, por su propia naturaleza jurídica, una entidad que ofrece servicios, y servicios desde la recogida de la basura, la limpieza de los invernales, que tú mencionabas, que es algo recurrente cuando llueve, el propio alcantarillado, que aunque la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo tiene cierta potestad en ese sentido, no es menos cierto que el ayuntamiento debe también conjuntamente ofrecer algún nivel de solución. Entonces yo pienso que ese eje transversal de mejorar los servicios como la recogida de basura, la limpieza de los invernales, los servicios jurídicos que ofrece el propio ayuntamiento en materia ya sea de permisología, en fin, todo lo que es servicio que ofrezca el ayuntamiento, nosotros queremos elevar la calidad y eficientizarlos, porque creo que debe ser un ejemplo de la cultura de servicio en la República Dominicana. En cuanto a la recogida y destino final de los desechos sólidos, tanto en el Distrito Nacional como en la mancomunidad, porque en esa mancomunidad siempre toman decisiones entre los alcaldes más o menos conjuntas. ¿Qué plantea Orlando Jorge Villegas? Porque hemos visto cómo la basura se convierte en un problema para la alcaldía, en un negocio para otros, pero al final estamos teniendo los famosos vertederos a cielo abierto, que tanto problema le dan al medio ambiente en nuestro país, y con ese lixiviado que cae alguno directamente al río. Mira, yo me siento muy orgulloso de que mi padre, dentro de su legado como ministro de Medio Ambiente, fuera a iniciar el cierre técnico de los vertederos a cielo abierto. Y fue el ministro que le tocó comenzar a aplicar la nueva ley de residuos sólidos. En ese sentido, la dinámica de la recogida y disposición de los residuos sólidos está comenzando a cambiar en el país. Con la nueva ley de residuos sólidos, lo primero es que, por ejemplo, el Gran Santo Domingo debe ubicar otro espacio que no sea Duquesa para llevar los residuos que recojan, como tú mencionabas, el Gran Santo Domingo. Ese destino final ya no es un vertedero a cielo abierto. Ya la ley propone distintas modalidades. Hay empresas que se dedicarán pues, a recibir esos residuos
y luego le enviarán a otras para transformarlo. Pero ya el sistema de vertedero a cielo abierto quedó cerrado con la nueva ley de residuos sólidos y con las disposiciones que el Ministerio de Medio Ambiente en aquel momento, pues, conjuntamente, por ejemplo, con la Agencia Japonesa para el Desarrollo y otros actores importantes, comenzaron a trabajar en todo el país. El ayuntamiento, que está encargado de la recolección de los desechos, yo pienso que fuera del servicio per se, o sea, mejorar el servicio, a veces hay quejas normales de que un camión está una hora quizá en un tapón, de que en un lugar no han pasado a recoger la basura, que eso siempre va a haber oportunidad de mejora. Yo creo que hay que jugar un papel de educación, porque fíjate que uno pasa por muchos lugares y tú ves los basureros copados de basura, de desechos. Entonces se caen, entonces van y si llueve ahora, por ejemplo, entonces se caen y van a los invernales. Aquí hay un tema de educación importantísimo y que el ayuntamiento tiene que jugar un papel fundamental, porque si nosotros, por más que la recolección sea efectiva, sea en el horario que no moleste a las personas y quizás se haga mecánicamente sin falla, si el ciudadano no se educa en cuanto a la disposición de los residuos sólidos, a no botar desechos en la calle. Y oigan lo que les voy a decir a ustedes aquí. Seremos intolerantes con el desorden y con la indisciplina en ese sentido. Y en otros sentidos que tienen que ver con la ciudad. Pero aquí tiene que quedar... Aquí tiene que quedar esa intolerancia. No, porque ya están las disposiciones hechas. Incluso esta propia gestión, la de David, hicieron advertencia en su momento de lo que implica tirar la basura a la calle. Lo que pasa es que hay que demostrar ese orden y esa disciplina, que yo creo bastante en eso, y creo que nosotros tenemos que empujar al ciudadano con educación, pero también con respeto a ese orden, a cambiar esta cultura de tirar la basura en la calle, de copar los zafacones, los basureros. Yo pienso que eso definitivamente el ayuntamiento tiene que jugar un rol en la educación en materia de la disposición de los residuos sólidos. Orlando, ha conversado de varios temas: seguridad, tema de los cables, el panorama visual de la ciudad, medio ambiente. Y yo tengo la impresión que la gente se comporta según el ambiente en que se mueve. Dice, bueno, tenemos basura que se van a los desagües porque la gente la tira a la calle, pero de pronto tú pasas por los sitios y la basura está ahí y no se está. Si la ciudad está limpia, la conducta de la gente posiblemente va a ser distinta y tendremos que hacer menos con el tema de la seguridad. Por eso la gente se comporta bien en el metro y no en las voladoras, las mismas personas de los mismos sitios. Y no le damos un cursillo a la gente para que se suba en el metro. Simplemente él se presenta y cuando él encuentra un ambiente distinto, su conducta es distinta. ¿Qué valor da la limpieza, la higiene de la ciudad? No solo recoger la basura, sino en colocar cada cosa en los barrios en su sitio. Tú vas a un barrio, la calle es rota, el contén roto, el tanque volteado, el letrero mal puesto. No hay quizás algo más formador de hasta la lógica, los principios y quizás el comportamiento de un ciudadano que su entorno. Don Roberto Salcedo, que quiero decir que es una persona a la cual le tengo una gran estima, a su familia, y ha sido un orientador en este y otros procesos, siempre me comentaba de un alcalde amigo de él, de Medellín, que es una ciudad modelo en materia de organización urbana, que llamaba a ese proceso acupuntura ciudadana. Cómo embellecer los entornos de los barrios, de los sectores, para crear esa especie de cultura de orden. Y yo creo que nosotros, mire, por ejemplo, en San Carlos, que es uno de los barrios más populares del Distrito Nacional, de mi circunscripción actualmente como legislador, hay una parte en San Carlos que tiene casas pintadas. No conozco la historia. Siempre que paso veo unas casitas bien pintadas, bonitas, como que hay una esencia de algo hasta de un paisaje, de un barrio tradicional de la República Dominicana. Y ese modelo, como mencionaba ese alcalde, de acupuntura urbana, de embellecer los espacios, es algo que naturalmente impacta en cómo la persona se comporta. Como usted dice, si yo llego en la noche a mi casa y la acera está un poco quizás desbalanceada, hay un hoyo, hay desecho sólido en una esquina, impacta hasta en que me sienta bien o me sienta mal, pueda coger un pique. Y yo creo que eso hay que trabajarlo, y por eso mencionaba al inicio el trabajo de embellecer los entornos. Y si bien es cierto,
don Percio, que al inicio lo mencionaba como algo que se trabajaría con los constructores, porque al final el constructor cuando levanta una obra, muchas veces, quiero decir, no siempre, muchas veces, deja el entorno descuidado. Pero es algo que nosotros como futuro alcalde de la ciudad, de la capital de la República Dominicana, debemos trabajar bajo ese modelo que le invito a que usted, que es también un gran apasionado de la lectura, acupuntura ciudadana, y le voy a mandar los datos de ese alcalde y ese trabajo que hizo en Medellín, que Medellín era una ciudad que en un momento era territorio del narcotráfico. La inseguridad era la norma de vida prácticamente, y cómo él hizo un trabajo de embellecer los entornos. El alcalde comenzó bajándose los pantalones. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Mire, a propósito que estamos en el tema de la basura, ¿qué tan difícil se le hace al ayuntamiento o a los ayuntamientos recoger la basura de noche? Porque cuando uno se encuentra con esos camiones de día a las horas pico, incluso en calles angostas, que se paraliza el tráfico, es que realmente es imposible recogerla de noche, que ningún ayuntamiento como que se aboca a lo que yo creo que es lo ideal. Yo pienso que no es imposible. Hay un tema contractual que hay que revisar. En estas gestiones se ha mejorado bastante el horario de recogida de basura. Es verdad que hay rutas y de ciertas empresas que quizás el contrato mantiene un horario vespertino. No te puedo decir matutino porque la verdad que cuando refiero a matutino, entre 9 y 12 del mediodía, casi nunca he visto camiones, pero he visto sí en horarios vespertinos y nocturnos sí he visto. Yo pienso que hay que revisar los contratos y definitivamente colocar el horario nocturno como único para la recogida de los desechos sólidos. Incluso el asfaltado lo hacen también, a veces al mediodía, sí. Tú te encuentras Por ejemplo, en una calle. Yo vivo en la zona oriental y he visto con mucha frecuencia, 7:30, 8 de la mañana, en ese puente se genera un tráfico, un tapón, y hay un camión recogiendo basura a esa hora. ¿Cómo es posible? Hay que definitivamente revisar los contratos, revisar las rutas, las empresas que ofrecen el servicio al Ayuntamiento del Distrito Nacional, y ojalá que en nuestra gestión muchas de esas empresas se animen hasta cambiar los camiones por vehículos más modernos en ese sentido. Hemos hablado de varias cosas que parecería que se fueron despojando a los ayuntamientos. Por ejemplo, los ayuntamientos antes tenían que ver con el transporte, tenían que ver con el ordenamiento del tránsito, tenían que ver con temas del asfaltado, tenían que ver con los contenedores, pero todas esas cosas se las hemos ido quitando a los ayuntamientos. Es decir, y los ayuntamientos han quedado como reducidos a recoger la basura y a que tú le pongas el toque personal. ¿Sería posible repensar los gobiernos municipales para darle otro carácter, un carácter mucho más integral? Porque también ahí tú tienes la capacidad de empoderar a todo el que reciba alguna asistencia social del gobierno, que sea parte de ese trabajo social, algún tiempo dedicarle a la ciudad. Mira, 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuidando el parque, cuidando la escuela. Que sean verdaderos gobiernos municipales, porque como dice Percio, lo que son es recogedores de basura. A mí me encantaría, don Percio, que la soñada autonomía de los ayuntamientos fuera una realidad. Y mire que nosotros pues estamos en el Partido Revolucionario Moderno, cuyo líder histórico es José Francisco Peña Gómez, que fue un abanderado de la municipalidad. Y cuando yo viajo, por ejemplo, don Percio, que un país que todo el mundo sabe, porque lo he mencionado, que tengo una relación entrañable con Brasil. Yo voy a Brasil, que tiene un sistema federal. Yo creo que ese sistema tiene sus cosas positivas, como por ejemplo mantener la autonomía de las gobernaciones y de los ayuntamientos. Pero usted se va a Sao Paulo, que es una ciudad enorme, 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 enorme. Y tú ves que hay un gobernador que maneja un presupuesto mucho más grande que la propia República Dominicana. Pero el ayuntamiento del municipio cabecero, o sea, de la ciudad de Sao Paulo, tiene un presupuesto enorme y tiene facultades, como usted dice, jurídicas propias de administrar el tránsito de la ciudad de Sao Paulo, las líneas de ómnibus o de bus, en este caso, de guaguas, las líneas del metro, el asfaltado, la educación, don Percio. La educación de esa ciudad la maneja el ayuntamiento. O sea, las escuelas públicas de la ciudad de Sao Paulo son administradas por el ayuntamiento y claro, el gobernador sí viene siendo, en este caso, el regulador de los temas educativos, pero la administración de las escuelas del ayuntamiento. Hasta construcción de casa, don Percio. O sea, cuando usted se da cuenta el poder
para incidir directamente en ese día a día de los ciudadanos que tiene un ayuntamiento en estos países donde la autonomía es real, ya sea por un sistema federal o ya sea porque se respeta hasta la propia ley de los ayuntamientos, es algo envidiable. Te va a España, tiene la comunidad y tiene el ayuntamiento. Existe el nivel de autonomía, tanto política como presupuestaria, para poder ejecutar en los aspectos que usted mencionaba, que aquí lamentablemente se han perdido. Y yo pienso, y por eso cuando yo menciono diferentes ejes de mi propuesta, que quizás a veces no se contemplan o no se consideran en una gestión municipal, es porque buscamos de alguna manera incrementar la autonomía del ayuntamiento. Porque definitivamente el ayuntamiento tiene que incidir en el día a día del ciudadano. Y si el día a día ahora mismo, por ejemplo, es un tema de seguridad, tiene que incidir de alguna manera. Y si no hay presupuesto, como es el caso, hay que ser creativo, don Percio. Porque yo creo que hoy día la gerencia política tiene un nivel importante de creatividad. Interesante todo esto. Señores, suscríbanse a este canal del podcast del Nuevo Diario y hagan sus comentarios. ¿Qué les parecen estas propuestas que nos ha dado aquí Orlando Jorge Villegas? Orlando, el PRM, tu partido, vamos a hablar de la política, lo que le gusta mucho a la gente. Actualmente están aspirando varios a esta misma posición. Carolina, quien es la actual alcaldesa, no ha dicho si va o no va. Hay muchas conjeturas respecto a esto y me gustaría saber, tú que estás allí adentro, que estás aspirando, si tienes la misma consigna, si Carolina va, tú te retiras, cómo se está conformando, qué dicen las encuestas que manejas de trabajo y cuándo pretende reunirse la comisión que va a decidir, y me imagino, o Carolina, cuándo se va a anunciar cualquiera que sea su decisión. Yo creo que Jaime te la ha puesto muy dura. Déjame servirte un chin de agua para aliviarte la garganta. Ahí me tiró una curva ahí. Mira, yo creo que cada aspirante y la propia actual incumbente tienen su estrategia de cara al proceso electoral del 2024 y eso hay que respetarlo. Si Carolina no va, que como decía don Percio, la información que tenemos es que no va, las encuestas nos posicionan en el primer lugar entre los demás aspirantes. Y yo particularmente trabajo con el Centro Económico del Cibao. Esos son los datos que manejamos el día de hoy. ¿Cuántos son los aspirantes oficialmente? Oficialmente son 4 aspirantes. 4. Y tengo que valorar y reconocer el trabajo que cada uno ha hecho, dinamizando el partido, presentando propuestas, porque de eso se trata la política, de poder darle algún nivel de dinamismo, en este caso a una aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero nosotros entendemos que fuera de la simpatía que tenemos en este momento, tenemos el perfil que demanda la capital para un alcalde del Distrito Nacional. Una persona enérgica, juventud, compromiso e integridad. Yo creo que esos son los 4 pilares que han impuesto de alguna manera tanto David Collado como Carolina Mejía, que son han sido los alcaldes que el PRM ha postulado en los procesos del 2016 y del 2020. El capitaleño se identifica con eso y esos son los valores que nosotros también representamos en este momento. Orlando, a propósito de que ha mencionado las 2 anteriores alcaldías, la de David y la de Carolina, y ambos han terminado bastante bien, con buena imagen en su resultado final. ¿Cree que eso sería suficiente para que el PRM pueda retener el control del distrito? ¿O piensa que hay riesgo en la política general que pudiera afectar los resultados del partido en estas elecciones que vienen? Aparte de las excelentes gestiones de David y Carolina, don Percio, el PRM tiene una fortaleza impresionante en la capital del Distrito Nacional. Por ejemplo, le mencionaba el Centro Económico del Cibao. La encuesta más reciente que nosotros trabajamos para la capital, el PRM tenía una simpatía de un 48% en la capital. Y eso se debe a la gran cantidad de líderes que hacen vida política. Eso es como partido. Como partido, como la marca PRM. Eso se debe primero, mencioné las 2 gestiones municipales recientes. Se debe también a la cantera de líderes que hacen vida política en el PRM, porque hay que mencionar a Alfredo Pacheco, hay que mencionar a Eduardo Sanz Lobatón, a David Collado, la propia Carolina, Ito Bisonó, Fellito Suberví, Roberto Ángel Salcedo y otros que quizás no me vienen a la cabeza en este momento, los diputados, regidores. O sea, el PRM en la capital es un gran equipo y se ha dedicado a trabajar en estos 4 años paralelamente al servicio público a fortalecer el partido en la capital. O sea, no hay riesgo
de que el PRM pueda perder la capital bajo ninguna circunstancia. El método de Ni escogencia, siquiera frente a una alianza de la oposición. No veo forma. Ni siquiera ellos aliándose, veo imposible que el PRM pierda la capital. el método de escogencia del candidato para la alcaldía y las demás posiciones será la encuesta, usará el partido. La alcaldía está reservada. O sea que en esencia, ¿verdad? Sería decir un nombre e irlo a inscribir a la Junta Central Electoral. Pero yo entiendo que si Carolina reafirma en la información que tenemos de que no va a optar por una reelección, pues se debe evaluar el partido, la simpatía y el perfil para llevar el mejor candidato posible. Bueno, aunque yo me imagino que aunque la reserva le da la potestad al partido de señalar ese nombre, pero me imagino que el partido va a llevar a alguien que pueda ganar, ¿verdad? Porque no tendría sentido llevar solo al que me guste si el que me gusta no marca. Por eso digo que aquí hay un tema importante. ¿Qué quiere el electorado de la capital? Como alcalde del Distrito Nacional y como candidato del PRM. Por eso la decisión debe de ser la mejor simpatía y el mejor perfil para ganar. Y para ganar cómodamente, don Percio. El objetivo de nosotros es claramente en febrero llenarle las bases a Luis Abinader para que en mayo dé su jorrón con base llena. Ahora, vamos a ver, digamos, el procedimiento. Los partidos casi todos han decidido que las encuestas va a ser la forma en que van a seleccionar a sus candidatos. En aquellas situaciones en que no hay reserva, pues los candidatos están abiertamente en campaña. Pero aún en la que hay reserva, como en la del distrito, ustedes también están diciendo, bueno, quiero ser alcalde, propongo estas cosas. Me imagino que también los partidos están encuestando esa tendencia. ¿Se le está haciendo conocer a los candidatos, los aspirantes, el posicionamiento en que aparecen en esas encuestas? No, por lo menos directamente de la... Es decir, oficialmente el partido no lo está dando a conocer. No, porque la verdad es que también el partido está esperando la decisión de la alcaldesa. Entonces entiendo, y ella es la secretaria general del partido también, hay que acordarse de eso. Pero entiendo que cada uno está haciendo su trabajo. En este caso, en esas encuestas pudiera determinarse si solo con ella se gana y si ella no va con quien se gana. Es decir, porque precisamente la reserva no deja de dejar cierta incertidumbre para tomar una decisión. Correcto. Pero una decisión no se toma con incertidumbre, se toma con una base cierta de decir, bueno, si Carolina va, con ella ganamos. Si no va, con fulano ganamos. Por eso no nos han enseñado oficialmente el partido, encuestas, pero... Es decir, que esos sondeos que tú mencionas lo hacen ustedes. Sí, creo que cada candidato, como dijo, tiene su estrategia, hace sus levantamientos, en nuestro caso lo estamos haciendo, y por eso, don Percio, yo sé que el partido sabe que si ella no va, el candidato idóneo es quien está sentado aquí a su lado. Ahora, la indecisión en el calendario de Carolina. Lo que deseamos es suerte. Gracias. ¿En qué afecta o no afecta a los demás aspirantes? Porque mientras ella no se decide, hay 4 precandidatos perdiendo quizás tiempo y dinero en logística, y ahorita ella dice que sí. ¿Qué van a hacer ustedes? En política no se pierde. Nada se pierde. Nada se pierde. Se reenfoca a la siguiente posición. Y yo creo que el ejercicio de dinamizar el partido, de proyectarse, es algo que en política no se pierde. Y al final fortalecemos el partido, fortalecemos su propia gestión y fortalecemos a quién será el próximo candidato a alcalde. Si no te sirve para una cosa, te sirve para la otra. Correcto. Enfocan ese. Así es. Sí. Y en sentido general, Orlando, el partido, ¿cómo ustedes, sobre todo la parte más joven del partido, de la que eres parte, cómo ustedes visualizan el resultado del partido como gobierno? ¿Cómo perciben el aprecio en la sociedad en sentido general? Que al final hay que exponerse ante el juez, que son los 8.5 millones de personas que votan, ¿no? Nosotros estamos, y hablo como usted dice, puedo hablar por muchos dirigentes, militantes del PRM, pero hablo también por mi generación. Nosotros estamos muy orgullosos del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Luis Abinader prometió un cambio cuando era candidato y sobre todo era un cambio de mentalidad desde el gobierno para aterrizarlo en la sociedad. Lo que hemos visto de combate a la corrupción, de no permitir la impunidad, señores, de hacerle auditoría a funcionarios de tu propio gobierno. Eso es algo que por lo menos yo no recuerdo haberlo visto. Pero también la gerencia del presidente Abinader, que todos los días mide resultados, porque Luis Abinader es un hombre de resultados, y cómo le exige a sus funcionarios los resultados,
y ver cómo este país, aún con una pandemia, aún con la guerra de Ucrania y muchísimas adversidades que ha enfrentado este gobierno, ha podido calar en la sociedad dominicana con esa sinceridad y esa transparencia que caracteriza a Luis Abinader. El impacto en materia social ha sido enorme, desde el aumento de ciertos bonos producto de la situación económica que devino del COVID-19, pero también, señores, por ejemplo, el trabajo que aquí se ha hecho en materia de viviendas, con el déficit que llegamos al gobierno y que obviamente existe, pero comienza a disminuir, es algo que este gobierno le ha dado con mucho enfoque y mucha seguridad. El tema también, por ejemplo, de carreteras y circunvalaciones que se han continuado del otro gobierno, porque el presidente es muy sincero. Cuando la obra era del gobierno pasado, con mucha responsabilidad lo reconoce, pero la termina. Acuérdense que muchas veces antes aquí se desviaban los temas para no darle ni siquiera el beneficio al anterior. Pienso también que el presidente en materia de económica, de rescate económico, el turismo, o sea, hay muchas cosas que él le ha puesto un empeño de él mismo como mandatario, lo ha traducido a sus funcionarios y se están viendo los resultados. Estamos muy orgullosos del presidente, queremos que sea el candidato del PRM a su reelección y yo estoy casi seguro que eso va a ser así. Dígame una cosa, supongamos que Orlando Jorge Villegas sea el escogido el candidato del PRM y supongamos también que, contando con el voto de los capitaleños, ganara la alcaldía. ¿Cuáles cosas de la gestión de Carolina Mejía cambiaría? ¿Cuáles cosas continuaría y cuáles cosas mejoraría? Definitivamente continuaríamos rescatando los parques. Me parece una obra fascinante y muy bonita de parte de Carolina. La ciudad necesita espacios de que las personas puedan caminar, puedan jugar, los niños, o sea, espacio para toda la familia. Eso es algo que nosotros vamos a continuar también. Mantener el saneamiento de las finanzas, que ella lo ha hecho muy bien también. Y mejoraríamos los servicios, como lo dije anteriormente, que yo creo que eso es algo que cada alcalde tendrá la oportunidad siempre de hacerlo. Pero como siempre digo, aparte de esos temas, le vamos a impregnar nuestra propia visión de ciudad, que es la que comentamos anteriormente en una de las preguntas anteriores. Y a propósito que menciona las áreas verdes, todo lo que está hecho en la ciudad lo dejó Balaguer hecho. Y lo digo a veces con pena y con queja, porque la democracia como que no le gustan los espacios verdes. Dígalo con orgullo, don Percio. Ellos lo que hacen es que le quitan un pedazo. Carolina ha estado planteando una reingeniería de muchos sectores de la ciudad con los fines de recuperar espacio. En la medida en que la ciudad se hizo prácticamente de río a río, el espacio, bueno, quedó lleno. ¿Cómo reinventar la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, para buscar esos espacios o dar mejor uso a los espacios que están disponibles? Es una pregunta muy interesante, don Percio, porque la ciudad de Santo Domingo tiene activos de la ciudad y activos del propio gobierno que están básicamente abandonados. Y yo creo, y hemos identificado varios, que pueden servir para hacer esa especie, como usted dice, de reingeniería de muchos espacios de la ciudad. Mira, por ejemplo, un espacio que desde hace años siempre he tenido la idea de rescatarlo, más o menos para lo que era, pero ampliar su uso a otros deportes, es lo que era el cartódromo del Malecón, frente al edificio de Cervecería Nacional Dominicana, que yo no sé si tú, Jaime, fuiste en algún momento, pero yo me acuerdo cuando era niño, te llevaban ahí los sábados y los domingos, corría 2 vueltas en el cartódromo y tú salías feliz de ahí, te pasaba una tarde entera. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, ese espacio, retomar el cartódromo, pero ampliarlo a un parque de deportes extremos. Eso es hacer una reingeniería de ese espacio que va a servir bastante para la ciudad. Le pongo otro ejemplo, controversial, pero lo voy a mencionar, el Teatro de Agua y Luz. Sí. Yo creo que el Teatro de Agua y Luz es un espacio perfecto para hacer una reingeniería de esa zona completa. ¿Qué podemos hacer ahí? Muchas cosas, desde un anfiteatro, con otras áreas a su alrededor, pero definitivamente yo pienso que ese pedazo de la ciudad serviría bastante para esa reingeniería y lo que hablábamos ahorita de la propia acupuntura ciudadana. Asimismo, por ejemplo, estuve ayer en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y me comentaban le vuelvo el tema, por ejemplo, las funerarias municipales. Me mencionaban áreas, terrenos, propiedades abandonadas, algunas de la ciudad, otras no,
que pueden servir, por ejemplo, para hacer una funeraria municipal. Eso fue específicamente en Huachupita, donde me hicieron ese comentario. Y así, don Percio, yo pienso que tenemos que hacer o actualizar el inventario. Yo le tengo el espacio para el anfiteatro en la ciudad. ¿Dónde? Lo que es el Hotel Santo Domingo. Esa cuadra completa que colinda con la Cancillería. Detrás estaría el centro de convenciones. Usted tendría esa mirada infinita hacia el mar. Y eso es un anfiteatro para espectáculos extraordinarios y para actividades cotidianas de la familia en ese punto. Bueno, lo que habría que llegar a un acuerdo con el Claro. hotel y comprar todo ese terreno, pues es un terreno enorme que va desde la Lincoln hasta colindar con la Cancillería de la República. Eso hay que hacerlo, don Percio. Hay que actualizar el inventario de esos espacios o abandonados o que son activos de la ciudad o del gobierno para nosotros de alguna manera hacer una reingeniería. Un proyecto muy bonito que debe de anunciarse próximamente, que es el gobierno con el sector privado y el propio ayuntamiento, que va a impactar bastantemente, sobre todo en la circunscripción número 2, es el remozamiento o reconstrucción, porque va a ser algo bastante ambicioso, del Estadio Quisqueya. Pero ese proyecto, don Percio, sí es un proyecto bien diseñado. ¿Por qué? Porque no es solamente el Estadio Quisqueya, es el entorno del estadio. Claro. E incluso el proyecto, de alguna manera, impacta en los propios edificios gubernamentales que están a su alrededor y en la creación de más vivienda en ese entorno del ensanche La Fe. ¿Por qué nosotros no tenemos un clásico mundial de béisbol en el Estadio Quisqueya? Entre otras cosas, porque el entorno no está acondicionado. Esa visión de hacer esa reingeniería de los entornos, de los espacios, es algo que la ciudad lo necesita. Hay muchos lugares donde que pueden servir de punto de partida para esos fines. Lo primero es resolver la rabalización que eso tiene fuera. Correcto. Por todo. Mire, el Código Penal, que ya uno no sabe cómo reenfocar ese tema cuando hace la pregunta, le sigue siendo imposible al Congreso sacar ese proyecto tan fundamental para la República Dominicana, sobre todo el tema de la inseguridad ciudadana y eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se contiene? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué no podemos lograr un código penal? Yo pienso que, si tú me preguntas a mí, eso es lo que hay que someter a la votación ya, otra vez. Porque ya se ha discutido. Por eso parece que no está en la agenda. Se ha consensuado. Y la verdad es, señores, que por 3 o 4 artículos no podemos sacrificar un código entero. Lo dije desde que entramos al Congreso. Lo he dicho en mis exposiciones en el hemiciclo. Lo he dicho ante los medios y lo recalco aquí nuevamente. Y no podemos sacrificar un código por 3 o 4 artículos. No originalmente podemos. Trancó el proyecto, eran las 3 causales. Esa fue una pelea que ya se perdió. Correcto. Entonces, ya no es eso. Pero además, ¿por qué introducir lo de la discriminación por razones por preferencia sexual? Si en la Constitución de la República está establecido claramente que no puede haber ningún tipo de discriminación. Esa ha sido nuestra posición. La Constitución establece la no discriminación. No hay que estar particularizando porque no se pueden crear legislaciones para grupos particulares. Es que detrás de todo eso también está criminalizar eso. Lo quieren en el código precisamente para luego criminalizar cualquier tipo de discriminación. Tendríamos que meterlo todo. Exacto. Porque si tú me dices que yo no puedo estar porque soy negro. Pues a los flaquitos sexy tenemos que tener, ¿entiendes? También tenemos que tener ahí nuestro amparo. Una protección legal. Claro. No se puede categorizar. ¿Te imaginas? Los calvos, los gordos, que todo el mundo diga que no, en la Constitución está bien clara que hablar. Porque usted hablaba de la seguridad y la seguridad requiere instrumentos legales. Claro. El propio presidente decía en una reunión que tuvimos una vez en la policía, en el tema de la seguridad, decía que el 85% de las personas que delinquen son reincidentes. Y sin embargo, el gobierno el Estado no tiene un mecanismo como solucionar ese tema. Por falta de un buen código. Entonces, a propósito de esto, le quería preguntar lo siguiente, porque usted quiere ser la cabeza de la ciudad, el alcalde, el gobierno de la ciudad. Y como está en el Congreso, me imagino que ha advertido cuáles herramientas legales le faltan a la ciudad como para que el alcalde o el ayuntamiento tenga las herramientas legales para poder interactuar de manera efectiva sobre ella, para mejorarla. Excelente pregunta, don Percio. Voy a poner algunos ejemplos, particularmente 3 ejemplos.
Primero, cuando se hizo la última modificación de la ley de tránsito, el ayuntamiento perdió una potestad en materia de ordenamiento del tránsito que se le dio al Intran. Recuerden que esa ley, si mi memoria no me falla, fue modificada en el 2017, 18, no me acuerdo bien ahora, pero el ayuntamiento perdió una serie de facultades en materia de control y orden del tránsito. Yo pienso que eso es algo que hay que reevaluar. Se le dio el Intran que tampoco ha resuelto el problema. Por eso digo, hay que reevaluarlo, porque la ciudad debería tener más incidencia en el orden del tránsito urbano. En segundo lugar, don Percio, hay 2 proyectos de ley que a mí me gustaría proponer y hasta cuando siendo alcalde someterlos. Uno, para ampliar las facultades y mejorar mucho más la formación de los policías municipales. Creo que estamos en un momento que hay que darle, como se diría, un upgrade a la policía municipal. Y asimismo pongo el otro, a los bomberos. Pienso que a mí me encanta el modelo de los bomberos en Brasil. ¿Por qué? El bombero en Brasil es militar. Tiene formación militar. Le quería preguntar con relación a eso. ¿Y donde se forma la policía, los policías municipales, se pueden formar los policías municipales, los bomberos y los miembros de la Policía Nacional? Correcto. Porque hay cosas generales que son básicas. Yo pienso que el policía municipal y el bombero tienen que formar parte de las, o en el caso de los bomberos habría que evaluar si de la policía o de las fuerzas castrenses, pero deben de formar parte de esos órganos por varias razones, por formación, hasta por un tema de lograr un nivel de jerarquía. Código de abordar temas. Correcto, abordaje de temas. Disciplina, de prevención, y hasta porque van a tener... Conocer al cojo sentado. Correcto. Van a tener hasta deseo de crecer por los rangos, aumentos, o sea, es transformar en la vida a quien quiera ser un policía municipal y el que quiera ser un bombero. En estos días, precisamente, la Embajada Dominicana en Brasil envió para acá, para trabajar con la policía y Politur, una unidad de los bomberos y una unidad de la policía militar para practicar temas de prevención, de abordaje de un ciudadano en un momento de una situación de salud y motopatrullaje. Entonces, a mí me encantaría poder, como legado de esta ciudad, dejar una unidad de bomberos totalmente profesionalizada y que forme parte, eso le digo, habría que obviamente evaluarlo, o de la Policía Nacional o de las fuerzas castrenses. Usted que mencionaba ahorita el tema del uso de las cámaras para vigilar la ciudad. Ya en algunas ciudades se ha incluido audio a las cámaras, es decir, que usted desde el ayuntamiento, el que está monitoreando, puede identificar a un ciudadano que a lo mejor está mirando o accionando a un vehículo de manera sospechosa, o usted lo ve en una actitud que usted por la misma plataforma puede decir, oiga, retírese del carro, haga. Y la persona obviamente sabe que lo están mirando. ¿Pudiera esto incluirse de manera electrónica? Que ya es una tecnología muy simple. Poner audio y poner, digamos, ¿cómo se llamaría? Como unas bocinitas, ¿verdad? Que tenga... Yo pienso que habría que evaluarlo. Hay que ver dónde la línea delgada entre el acceso, digamos, o a la privacidad, porque es verdad que aunque está la cámara y se ve la visual, no menos cierto es que ya entrar en una conversación de 2 personas o 3 personas, habría que evaluar bien exactamente dónde está la línea delgada entre el respeto a la privacidad y no... Pero no es central, porque la cámara está mirando un lugar público, es decir, está mirando la calle. Yo dejé mi carro estacionado y de pronto una persona viene, está mirando, está intentando abrir. El que está vigilando se da cuenta que no es el dueño del vehículo, que algo está forzando. Pudiera decir, mire, retírese del vehículo. Es decir, él sabe, es decir, usted no está violando ninguna intimidad. Yo le digo, prefiero revisar. Porque obviamente nadie le va a dar una cámara que mire hacia su habitación. No, claro está. Pero es algo que debemos evaluarlo. Entiendo que de ser posible se debe implementar. Todo lo que sea en pro de la seguridad ciudadana, yo creo que debemos analizarlo y darle su justa dimensión. Usted sabe que una vez Obama, cuando tuvo que aplicar el Patriot Act en un momento difícil de la guerra contra el terrorismo, y que anunció el gobierno norteamericano que iba a chequear una serie de mensajes de algunos ciudadanos, dijo que para tener seguridad había que sacrificar la privacidad. Entonces, siempre y cuando se respete esa línea, una línea delgada que existe, yo creo que todo lo que sea en pro de la seguridad ciudadana
se debe evaluar y analizar. Pero al final el Estado tiene acceso y te chequea todo lo que quiera. Una cosa es que lo diga y otra cosa es que no lo diga. De manera que nadie puede decir que no chequea lo que no quiere. Es decir, es como decir, el gobierno sabe lo que tú manejas en el banco, sabe la tarjeta de crédito, aunque no lo diga. Pero tiene los mecanismos de saberlo. Orlando, Cámara de Cuentas, un rechazo casi colectivo. Nadie quiere ese pleno, no hay confianza, no hay credibilidad. Ellos no tienen la capacidad de renunciar, pero tampoco el Congreso tiene como la forma de quitarlo. ¿Qué va a pasar? Bueno, el PRM ya dio su postura, está de acuerdo con el juicio político. Yo pienso que nosotros como bancada mayoritaria dentro de la Cámara de Diputados del Congreso, pero en este caso la Cámara es que envía el juicio político, debemos ya conocer en el Pleno esa solicitud de juicio político y aprobarla, porque no podemos tener una Cámara de Cuentas en un limbo. O sea, ahora mismo lo que sea que pueda hacerse en la Cámara de Cuentas no tiene ningún tipo de validez en este momento. Muchos de los miembros han contado lo que allí se hacía, lo que allí se pasaba, cómo se tapaban auditorías, cómo en el mismo pleno se rechazaban ciertas solicitudes del propio presidente, buscando quizá un nivel mayor de transparencia. Pero así no se puede trabajar. Pero para ustedes aprobar eso requerirían del voto de la oposición. Claro, pero si nosotros como bancada mayoritaria hablamos con la oposición y logramos de alguna manera entrar, porque la oposición no es solamente el PLD. Sí, está la Fuerza del Pueblo. Hay varios partidos que cuando se busca una mayoría... Incluso está la sociedad civil. Sí. El partido de la sociedad civil. Sí, correcto. Pero yo creo que esto no puede convertirse en politiquería. Un tema muy serio. Y ahora mismo no podemos seguir en este limbo porque parte de precisamente lo que este gobierno ha impulsado, la creación de auditorías, que se fiscalice cada peso que se gasta en este gobierno, no puede estar en un limbo y sobre todo no puede servir de politiquería en este momento. Orlando, uno tiene la impresión de que, usando el lenguaje del béisbol, que el PRM dejó pasar el strike sin tirarle. Y como que dejó ir el momento oportuno de haber hecho el cambio. No se dio cuenta como las complicaciones que esto tenía y ciertamente tenemos ahora una herramienta tan vital para la transparencia, para los procesos judiciales, que en una coyuntura tan intensa de ya electoral es difícil que se logre ese consenso. ¿Pudiera haber otra salida como decirle a estos ciudadanos, miren señores, renuncien de ahí, denos la oportunidad por lo menos de poner una cámara? Porque bueno, ese sería otro escenario. Yo pienso que sí, pero hay gente que dice que no cometió errores. Entonces, cuando entra ese nivel fíjense que hubo hasta acusaciones entre algunos de los miembros. Cuando no hay esa legitimidad, ni siquiera de entre ellos mismos entender que hubo fallos, yo pienso, don Percio, que el mecanismo que queda es el juicio político. Sí, y creo que tenemos el tiempo, antes de que cierre esta legislatura, de enviarlos a juicio político. Pero usted tiene un problema. Necesita, usted como partido que también se le hizo tarde para decir que querían el juicio político, es decir, y todo el mundo está como manejando la cosa de manera política. Cuando tú dices una parte institucional que no está funcionando, porque el mismo PRM estaba escondido ahí, quería proteger gente, y cuando se da cuenta, entonces sale como partido a decir que no, que quiere el juicio político. Pero ya entonces la oposición dice que antes quería sacarlo, ahora dice no, pero ahora yo no te lo apruebo. Entonces, todo el mundo lo está manejando políticamente, lo que te quiero decir. Y en términos institucionales, el país y el mismo gobierno tiene un problema. El Ministerio Público tiene un serio problema ahora, porque ¿con qué va a someter la gente? Yo insisto, don Percio, en que el PRM fue responsable de dar su posición. La defendemos y la mantendremos. Y les repito, la oposición en el Congreso, yo sé que hay partidos que están dispuestos a negociar que esto se apruebe. O sea que yo no lo veo como algo imposible. De hecho, tenemos sesión esta semana y creo que se va a terminar de conocer. Pero si eso se puede, ¿por qué no se explora? Se está explorando. Ok, bueno. Pero porque una vez parece que se estuvo explorando y el presidente de la República llegó hasta decir, antes de irse a un viaje, el Senado sabe lo que vamos a hacer, así que parece que había una solución ahí. Pero acuérdese que tiene que aprobarlo la Cámara, claro, para después entonces el juicio político que lo haga el Senado. Exacto. Sí. Pero aquella vez parece que había la posibilidad de hacer como un arreglo, sin pasar por este proceso, que es mucho más traumático.
Orlando, como legislador has tenido una propuesta que creo que también en caso de llegar a la alcaldía del Distrito Nacional puede ser impulsada desde allí. Tiene que ver con la alerta Amber, que es la alerta para los desaparecidos y es un tema que nos concierne a todos. Hemos visto cómo muchas personas han estado desaparecidas en los últimos meses, sus familiares desesperados buscando promoción, ayuda de las autoridades para poder encontrar a esa persona querida que se ha desaparecido. ¿Puedes hablarnos de esto y si has pensado también en una adaptación de esta ley para algo que se pueda aplicar desde la alcaldía? La ley de alerta Amber, que busca organizar los actores del gobierno en una unidad de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, y digo organizar porque ya existen instituciones con recursos, con facilidades tecnológicas, con personal, para poder mejorar mucho más el proceso de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Estamos evaluando el equipo técnico cómo traducir ese proyecto en una propuesta desde el ayuntamiento, aunque sea en el plano local, que pueda servir hasta de modelo para otras ciudades y municipios de la República Dominicana. El proyecto lamentablemente no ha corrido suerte en el Congreso Nacional. Ustedes saben lo difícil que es lograr que los proyectos caminen, que las comisiones se reúnan, que los legisladores no falten a las comisiones, en fin. El universo que debe unirse. ¿Qué incluye el proyecto que genere dificultad en su aplicación? No, en la aplicación No consigue el consenso. No, yo pienso que no es un tema de consenso. Primero que la comisión tiene que reunirse. Y la comisión que fue recientemente designada no se ha reunido. Okay. Eso es lo primero, tenemos que dar el primer paso. Pero para que la gente entienda, ¿en qué consiste esencialmente el proyecto? Es decir, ¿cómo darle protección a las familias que de pronto se les desaparece un ser querido? ¿Qué es lo que plantea el proyecto esencialmente? El proyecto busca cambiar el modelo del proceso desde el registro de la denuncia hasta Dios quiere encontrar a la persona. Porque, don Percio, hoy día la unidad, dice que hay que esperar que cuánto tiempo. La unidad de la policía desaparecido tiene 10 oficiales, 10 policías. Cuando nosotros tenemos en un país instituciones como la propia Procuraduría, voy a mencionar la policía, el 911, Indotel, que con las señales ayuda, y la alerta Amber originalmente era un tema de a través de las antenas encontrar a las personas. Por eso mencioné Indotel. El propio Ministerio de Medio Ambiente con la Guardia Forestal. Porque al final eso es parte de la seguridad ciudadana. Correcto. La Dirección General de Migración, las Fuerzas Armadas, el CONANI. O sea, hay una serie de instituciones. Incluso el mismo sistema que usted está proponiendo de cámara es parte de eso. Todo eso, los ayuntamientos. Por lo menos de ahí se pasó por aquí. Si usted busca el proyecto de ley, los miembros de la brigada que nosotros proponemos, del sector público y del sector privado, porque está la Asociación de Empresas de Comunicación que aglomera las telefónicas y al final el producto final de Alerta Amber es un SMS donde va, digamos, actualizando el estado de un desaparecido. Eso es lo que establece el proyecto de ley. Cuando me dicen que no hay recursos, yo digo, los hay, pero hay que organizarlos. Es como el COE, pero para personas desaparecidas. Por eso que en esencia. Por eso que dije, cuando tú organizas el país, muchos problemas se resuelven solo porque dependen del desorden. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, Orlando, creo que hemos llegado a la parte final de esta interesante conversación en el podcast del Nuevo Diario. Y como dice don Percio siempre, si hay algo que usted tenía pensado que le íbamos a preguntar y no le preguntamos. Este es el momento. Yo creo que hemos agotado una gran cantidad de temas. Les agradezco la oportunidad a Luis, don Percio y Jaime por permitirnos exponer nuestras ideas y hablar de una serie de temas de actualidad. Y seguimos trabajando para lograr la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM en el próximo proceso. A propósito de esa inquietud de Jaime, ¿tiene usted como dirigente político alguna preocupación? ¿Usted entiende que su partido tiene que atender como para no tener sorpresa? ¿Le preocupa algún tema en específico? Yo pienso que el PRM se está organizando con tiempo para el próximo proceso electoral. Y uno de los retos que tradicionalmente tuvo el viejo partido, quizá cuando comenzó el PRM, era ese proceso de organización de cara a las elecciones, candidaturas, las estructuras, la defensa del voto, que es lo más importante. Y la verdad que tengo que decir que el partido está en un momento donde disciplinadamente sus órganos se están juntando, se están organizando, la dirección ejecutiva, y eso nos genera un alivio a la dirigencia de que el proceso está bien encaminado.
Interesante todo esto. Orlando, gracias por estar con nosotros. A los amigos, gracias por llegar hasta este momento de esta interesante conversación. Le pedimos que por favor se suscriban a este canal.